Estábamos, hola, nuevo, estábamos diciendo con Vladimir de volver a repetir lo de las entregas, si les pareció que fue útil o cualquier otro comentario es bienvenido. Así que estamos pensando en que den el ejercicio 8 de la guía 2. Estamos pensando en poner como deadline el viernes, por ahí al mediodía podría ser, para que entreguen. Y que del viernes al lunes puedan corregir. O sea, la idea es que pueden entregar más allá del deadline, pero nadie les va a corregir, va a sumar para la bonificación. Pero estaría bueno si lo pueden hacer antes del viernes, así pueden tener la devolución de alguien más y pueden aprender con eso. Es una herramienta, es una parte importante, corregir a los demás. Así que bueno, si les parece, les hacemos así. Yo no encontré bien cómo hacer para que aparezca el nombre de la persona que les corrigió. Pensé que iba a aparecer automáticamente. Así que lo voy a seguir mirando, pero cualquier cosa les invito a que, si quieren, que cuando escriban la corrección pongan su nombre. Así la persona que lo recibe sabe quién es. Entonces, de paso lo podemos dejar como opcional para el que quiera. Así que bueno, pasamos a la clase de hoy, entonces. Maxi, ¿me permitís una cosita? Sí, Sí, yo les quería pasar el link del programita que mostré la vez pasada. Así que ahí lo copio en el chat. Ah, no puedo copiar. Bueno, después lo ponemos en la página. No me deja copiar. Listo, era eso nomás. bien. Después Eva les va a subir ¿se acuerdan la simulación de la vez pasada? De la galaxia helicoidal. Así que bueno, la clase de hoy va a ser sobre fuerzas centrales. ¿Sí? La guía 3, empezamos con la guía 3. La guía 3 tiene dos secciones separadas, por así decirlo. La primera parte es fuerzas centrales, que son del ejercicio 1 al 6, que tiene que ver con resolver fuerzas centrales, hallar la dinámica del problema, graficar potenciales efectivos, etc. Y después otra sección, que también son fuerzas centrales, por eso es toda una misma guía, pero que conceptualmente es un poco diferente, que tiene que ver con dispersión. Así que lo que voy a explicar va a servir para la primera parte. Entonces, hagamos un breve repaso teórico, un poco, o sea, no voy a explicar todo el PDF, voy a tratar de ir un poco rápido en algunas partes y tratar de enfocarme en las partes nuevas, a esas les voy a dedicar más tiempo. Así que después léanlo tranquilos el PDF de vuelta, pero bueno, como para que no estén tan perdidos, por si alguien no lo había llegado a entender bien. La idea es que en fuerzas centrales tenemos una fuerza que depende únicamente de la distancia entre las dos partículas. Entonces, en general resulta muy útil desacoplar el sistema definiendo una cantidad. Avísenme si quieren que haga más zoom. Realmente lo tenía ahí. Entonces, generalmente uno define una cantidad R, que es la distancia entre las dos partículas, la distancia relativa se llama. Y cuando uno define R, puedes acoplar el movimiento o sea, el lagrangiano queda como una suma de un lagrangiano del centro de masa más un lagrangiano del movimiento relativo de las dos partículas, eh, porque el potencial solo depende de esta R chiquita. Entonces, como las posiciones del centro de masa no aparecen, o sea, aparecen las velocidades, pero no las posiciones en el lagrangiano, son coordenadas cíclicas y si uno resuelve las ecuaciones de Lagrange, encuentra que la velocidad del centro de masa es constante, entonces queda desacoplado el sistema. Lo sumo tendré dos partículas que se mueven con velocidad constante, pero lo que me interesa es el movimiento relativo. Entonces este es el lagrangiano en el que me voy a centrar. Lo próximo es usar que el movimiento, porque uno en principio plantearía coordenadas esféricas, porque tiene partículas en 3 dimensiones. Entonces, resulta que en fuerzas centrales el movimiento es plano,
hay varias formas de justificar eso. Una es darse cuenta que en este tipo de potenciales el momento angular total se conserva porque el torque vale cero, porque como la fuerza está en el reversor, el producto vectorial de R con el reversor da cero. Uno también tiene que chequear esto en el ejercicio 13 de la guía 2. Entonces el momento angular se conserva y por otro lado el producto de R con L, ¿sí? L es R por la velocidad, producto vectorial por la velocidad, así que es perpendicular a R. Entonces si hago el producto vectorial de R con L, eso me va a dar cero. Es decir, si yo tuviera un momento angular L, que apunta para allá, sé que es constante en dirección y en módulo, o sea, siempre va a apuntar para arriba, y sé que R es perpendicular a L, así que la única opción que queda es que el movimiento sea en un plano que sea perpendicular a R, a L, perdón. O sea, el movimiento es en este plano. Entonces, uno sabiendo eso puede simplificar un poco el problema y en vez de usar coordenadas esféricas, puede usar coordenadas polares en el plano. Y en ese caso el lagrangiano se reduce a la cinética de siempre menos el potencial que depende únicamente del radio de R. Entonces uno resolvía las ecuaciones de Lagrange, hay una ecuación para R, una ecuación diferencial para R, una ecuación diferencial para phi, que fíjense como phi no aparece en el potencial ni en la cinética, es una coordenada cíclica, así que eso me da la conservación del momento angular. Y habíamos visto que si el lagrangiano no dependía explícitamente del tiempo, entonces se conservaba la función h, que en este caso es la energía, que es la cinética más el potencial. Entonces básicamente se abren dos caminos para resolver la dinámica. Un camino es resolver la ecuación diferencial de segundo orden para R, que es algo que se puede hacer. La otra opción es, en vez de resolver una ecuación diferencial de segundo orden, resolver una ecuación diferencial de primer orden, que es la de la energía. O sea, aprovechar todas las cantidades conservadas del problema para llevarlo a un problema unidimensional equivalente, que es un poco más simple de resolver. Entonces la idea es reemplazar la conservación de L, o sea, despejan phi punto de acá, lo reemplazan en la energía, y lo que van a llegar es un problema unidimensional equivalente donde la energía es esta cantidad más un potencial efectivo, ¿sí? El potencial efectivo tiene el término este que vino a reemplazar phi punto por el momento angular, que se lo conoce como el potencial centrífugo, más el potencial del problema en particular que yo tenga. Fíjense que uno de acá puede recuperar la ecuación diferencial de segundo orden si deriva de la energía, o sea, si deriva esta relación respecto del tiempo, llega a esta ecuación diferencial. Entonces esto va a ser bastante útil porque analizar el problema unidimensional en términos del potencial efectivo va a ser bastante simple. Entonces uno puede analizar las órbitas cualitativamente a partir del potencial efectivo, y si uno quisiera más información, lo que tendría que hacer es resolver, bueno, la trayectoria, o sea, hallar R de t. Sin embargo, resulta que si uno quiere integrar a partir de esta relación cuánto vale R de t, esa integral que queda es muy difícil de hacer, es muy poco probable que la puedan hacer analíticamente, o sea, que puedan ir a una tabla y encontrarla. Y lo que resulta más fácil que hallar la ecuación para R de t es hallar una ecuación para R de phi, ¿sí? Arriba les dejé escrito cómo usando la conservación del momento angular uno puede pasar de derivar en phi a derivar en t. Existe una relación acá, o sea, acá tiene phi puntos de phi a dt, así que paso el dt para la derecha y me quedo con el de phi, así que tengo una relación. Y bueno, en la teórica vieron que si uno integra, o sea, estoy integrando este lado, ¿sí? Acá donde dice dr a dt lo paso a dr a de phi, integro, y uno llega a esta expresión. Entonces tiene que hacer este integral, acá uno mete el potencial, y uno tiene que hacer este integral en R, y después invirtiendo allá cuánto vale R de phi. Entonces, como ven, dependiendo del potencial, este integral puede ser bastante difícil. Hay dos casos en los que este integral se puede hacer analíticamente, que son los casos de la fuerza de Kepler
o sea, donde el potencial va como la gravitatoria, menos K sobre R, y el potencial de un resorte isótropo, K por R cuadrado sobre 2. Sí, ojo que estas K son dos cosas diferentes, ¿eh? Ni siquiera tienen las mismas unidades. Y por eso, en general, la IA gira en torno a estas dos fuerzas, porque son las dos fuerzas que se pueden, donde se puede encontrar explícitamente una solución para el R de phi. ¿Sí? En otros potenciales probablemente haya que hacerlo numéricamente. Y el truquito para hacer esta integral viene en la teórica, que era usar esta integral de tablas. Entonces, usando todo este repaso teórico, vamos a resolver un ejercicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto. ¿No? Bien. Bueno, cualquier cosa, pregunten, no hay problema. Entonces, en el ejercicio 2 nos dice, bueno, suponete que tenés un oscilador isótropo dado por este potencial, K por R cuadrado sobre 2, y nos dicen, bueno, en el inciso A nos piden dibujar el potencial efectivo para un caso general. Entonces vimos que el potencial efectivo tiene un término centrífugo más el potencial de mi problema, que en este caso es el del oscilador, y en este caso en particular supuse que tengo una partícula agarrada, qué sé yo, por resorte, por ejemplo, habíamos visto la guía anterior, entonces si tengo una partícula en vez de dos, en vez de la masa esta relativa mu, aparecería la masa m simplemente. Tengo una sola partícula. Entonces, la idea es que queremos dibujar este potencial efectivo y podemos decir que hay dos formas de dibujarlo, por lo menos se me ocurren a mí. La primera, más cualitativa, sería dibujar cada uno de estos términos por separado, o sea, escribir cómo vale, dibujar cómo vale este término centrífugo, dibujar el término elástico y después dibujar la suma. Y probablemente para este potencial lo puedan hacer, pero para potenciales más complicados se vuelve un método bastante difícil porque dependiendo del valor de las constantes del problema, por ejemplo acá el potencial efectivo depende de L y de K, entonces en general dependiendo de esas constantes pueden haber muchos dibujos, entonces no es tan fácil simplemente, o sea, dibujar la suma de esas dos cosas puede haber muchos casos posibles según las constantes del problema. Entonces les recomiendo... acá puse M porque supuse que tengo una sola partícula. Esta sería la masa, sí, la masa reducida sería mu. Cuando lo vimos antes, mu era M1 por M2 sobre la masa total, si tengo dos cuerpos. Entonces, esa sería una forma de dibujar el potencial efectivo. La que yo les recomiendo es una más cuantitativa, que sería hacer un análisis funcional del potencial efectivo. O sea, esta es una función de R y hacemos un análisis funcional que consistiría básicamente en tres cosas. Primero, mirar los límites. En nuestro caso, el potencial efectivo, cuando R tiene a más o menos infinito, cuando tiende a menos infinito, más menos infinito, tenía puesto 0 y más infinito, ¿sí? Después lo corrijo. Cuando tiende a 0 domina este término y se va a infinito, y cuando R tiende a infinito domina este término y también se va a infinito. Después uno analizaría los puntos críticos, entonces deriva el potencial y lo igual a 0. En este caso hay un solo punto crítico dado por este radio, ¿sí? Recuerden que el radio es mayor a 0. Y finalmente uno analizaría la estabilidad. Entonces ve si los puntos críticos son máximos, es decir, puntos inestables, o si son mínimos, si la derivada segunda es positiva. Para el caso del oscilador, este punto crítico resulta ser un mínimo, pero bueno, no siempre es necesario hacer esta derivada segunda explícitamente. O sea, si yo tengo una función que
que viene infinito y se va a infinito, no le queda otra opción que lo que esté acá en el medio sea lo que sea un mínimo. ¿Sí? No le queda otra. O sea, uno puede ver gráficamente a veces cómo tiene que ser la estabilidad. Entonces, si hacen todo este análisis funcional, pueden graficar el potencial efectivo. ¿Sí? Acá están los límites, se va a infinito, en 0 y en infinito. Y tiene un mínimo, tiene un punto crítico, y vimos que el punto crítico era un mínimo. Y si hacían el primer método, bueno, podían graficar el potencial centrífugo acá en naranja y el del oscilador en verde y dibujar la suma. Es equivalente. Entonces esto que está en rojo es un valor arbitrario de energía. Y vemos que para que haya movimiento, la energía tiene que superar por lo menos la energía del movimiento circular. Entonces con eso ya graficamos el potencial efectivo. Y a partir del potencial efectivo podemos analizar un poco el movimiento de... cualitativamente podemos analizar qué tipo de movimiento puede haber en el problema. Ahora vamos a ir con eso. Pero si miran este potencial efectivo, por ahí les suena conocido. En el ejercicio, en la guía 0 lo vimos en la primera clase, vimos un potencial que tenía esta pinta. Vas a ver si se acuerdan, vimos un potencial que también seguía para allá. Entonces, porque era un potencial de una partícula en un movimiento unidimensional. Entonces, acá estamos viendo el mismo potencial, pero para un movimiento bidimensional. Y también, si se acuerdan, vimos o sea, este es el potencial efectivo de un oscilador isótropo. Y el oscilador isótropo también lo vimos en el ejercicio 20 de la guía 1, en la última clase de la guía 1. Y lo que hicimos en esa clase fue resolver el problema usando cartesianas. O sea, escribimos el lagrangiano y las ecuaciones de Lagrange para x e y resolvimos el problema porque como queda la ecuación de un oscilador es bastante simple de resolver. Entonces la versión de la guía 3 sería resolverlo, pero hallando r de phi, ¿sí? Según la ecuación que vimos más arriba y usando la integral de tablas 8. Pero bueno, en particular este ejercicio no nos piden tanto, no nos piden hallar r de phi. Pero este análisis del potencial efectivo es en función de r, ¿sí? Estamos en polares en vez de cartesianos. Entonces, si se fijan, vimos el oscilador medio encubierto en la guía 0, en la guía 1, ahora en la guía 3, y hay un dicho famoso de un físico de altas energías, Sidney Coleman, que dice que la carrera de un físico consiste en resolver el problema del oscilador armónico en niveles crecientes de abstracción. Así que lo van a volver ya lo habían resuelto en F1, en F2, lo volvemos a ver en mecánica y lo van a volver a ver, es como un caballito de batalla, lo van a hacer en F4, en teórica 2, en la versión de campos, la versión cuántica, perdón, se puede hacer en estructura 4 en la versión de campos o campos cuántica. También lo van a volver a hacer en ejercicio 5 de esta guía, y lo vamos a ver en mecánica de vuelta en los ejercicios, en la guía 6 y 7, usando ahora el formalismo hamiltoniano. Y bueno, para completar el análisis funcional, uno podría hallar los puntos de retorno negros. Fíjense que en los puntos de retorno la partícula viene, se frena en el punto de retorno y vuelve. Así que el punto de retorno está definido como el lugar donde R punto vale 0, y en ese lugar la energía es igual al potencial efectivo. ¿Sí? La curva azul se cruza con la recta roja. Así que si piden que la energía sea igual al potencial efectivo, les queda una cuadrática para resolver, y acá pueden hallar los radios. El R más va a ser el radio máximo y el R menos va a ser el radio mínimo. Si hay alguna pregunta, me interrumpen. Entonces, en el B nos dicen, bueno, discutan los movimientos posibles en función del valor de L y las condiciones iniciales. Entonces, habíamos visto que este era el potencial efectivo,
Y este es el potencial efectivo para dos valores distintos de L. Entonces en azul dibujé para algunos datos, no importa cuáles, por ejemplo para L igual a 3, por dar un ejemplo. Y si L aumenta, el potencial efectivo pasa de la curva azul a la roja. Entonces, en principio uno podría analizar cualitativamente el movimiento a partir del potencial efectivo, y fíjense eh, que podemos interpretar cómo es la órbita. Una órbita va a ser la circular, o sea, si justo tengo la energía de acá abajo, el movimiento va a ser un círculo. No hay mucho para deducir ahí. Pero si la energía es más grande, fíjense que corta el potencial efectivo en dos puntos, o sea, hay dos puntos el movimiento está acotado entre dos radios, entre dos puntos de retorno, entonces está acotado entre un radio mínimo y un radio máximo. Y eso medio que es todo lo que puedo decir sobre el movimiento de la partícula mirando el potencial efectivo. Si alguien recuerda, cuando miramos el oscilador en la guía anterior, habíamos visto que quedaban las figuras de Lissajous, y en particular para el oscilador isótropo quedaban elipses, si alguien se acordaba. El punto a lo que quiero apuntar es que mirando, si esto sería en el eje IX. Entonces fíjense que se mueve entre un radio máximo acá y un radio mínimo acá, que son los semiejes de la elipse. Pero mirando el potencial efectivo yo no puedo saber que es una elipse la solución, porque esto de que oscile entre un radio mínimo y un radio máximo, qué sé yo, podría ser un rombo también. Un rombo se mueve entre, bueno, si lo hago un poquito más deforme, se mueve entre, qué sé yo, un radio mínimo, según un radio máximo, un radio mínimo, un radio máximo, un radio mínimo. Entonces yo no sé el movimiento de cómo es la forma de la órbita, solo con mirar el potencial efectivo. Para hacerlo hay que despejar cuánto vale R de la ecuación R de phi. Entonces en el inciso nos preguntan, bueno, cómo discutir un poco el movimiento en función del valor de L y de las condiciones iniciales. El problema es que hay varias formas de variar las condiciones iniciales. En particular, el potencial efectivo no depende ni de R0 punto ni de phi 0, así que esas condiciones no van a modificar cualitativamente la órbita. Las que sí la van a modificar son R0 y phi punto 0, porque modifican el valor de L, del momento angular, que me da el potencial centrífugo. Entonces, una opción sería variar L manteniendo a R0 y R0 punto constante, o sea, variar solo la velocidad angular inicial. Entonces el potencial efectivo cambia para cada L, pero también cambiaré la energía para cada L. Entonces lo que dice acá en esta figura fue otra opción, que sería modificar las condiciones iniciales de forma tal que el L cambie, pero la energía no. ¿Sí? Simplemente para tratar de simplificar un poco, porque si no esta línea negra también se estaría moviendo. Y para un primer análisis por ahí es mucha información. Entonces supongamos que modifico las condiciones iniciales de forma tal de que ajusto el radio con el phi punto de forma tal que la energía sea constante, pero el L cambia. Entonces, fíjense, cuando paso de la curva azul a la roja, fíjense que el radio mínimo aumenta. O sea, pasé del punto azul al punto rojo. Y el radio máximo disminuye. Entonces, podemos decir que a medida que aumenta el momento angular L, que pasó del azul a la roja, si el movimiento se movía entre un radio mínimo y un radio máximo, que estaban muy separados en el caso azul, a medida que aumento L, ese movimiento es como más acotado, se mueve entre dos radios que están más cerca, entre los dos puntos rojos. De hecho, uno podría agarrar estas expresiones para los puntos de retorno y graficarlas en función de L, y lo que verían ahí es lo que decía recién, que a medida que aumenta L, el radio mínimo aumenta,
y el radio máximo disminuye. ¿Sí? Se va haciendo más acotado el movimiento. En particular, uno puede chequear algún caso límite. Por ejemplo, si L tiende a 0, o sea, si no hay momento angular, imagínense, no sé, que hay un planeta y yo empiezo quieto, sin momento angular. Entonces me caigo al planeta. O sea, en general estas órbitas tenían que ver con que empiezo con algún momento inicial, entonces eso me permite hacer algún movimiento estable, alguna órbita estable. Pero si yo empiezo sin momento angular, hago una trayectoria recta cayéndome hacia el planeta porque la fuerza apunta en la dirección que los une. Entonces fíjense que si L tiende a 0, el radio mínimo tiende a 0. O sea, no hay radio mínimo, el radio mínimo es caerme. Es cuando R igual a 0, o sea, cuando estoy adentro. Así que en ese caso, como que recuperamos lo esperado de este límite. ¿Alguna pregunta? Está silencioso el chat. No sé si los perdí. Estoy yendo muy rápido. Yo te hago una pregunta. Dale. Esto último lo deduciste de estos últimos dos gráficos que variaste solo L, ¿no? Porque en el otro, como también cambiaste la energía, como que, no sé, tal vez podrías esperar que la vara de la energía aumente de forma que los radios no cambien. O sea, es medio rebuscado, pero, o sea, O sea, formalmente acá no lo cambié de... la energía. No, o sea, no tuviste que cambiar la energía para que no varíe la altura de... O sea, tuviste que variar otra cosa, dijiste, puede ser. O no me acuerdo. Sí, como que lo que quise decir fue que, fíjate que la energía depende de L y según las condiciones iniciales dependería de R0. Mientras que, ¿cómo es? Mientras que el momento angular es m por R0 cuadrado por phi 0 punto. Entonces lo que quise decir fue que en general la energía, si cambias L, la energía va a cambiar. Pasa que también está R0 metido. Entonces como que dije que por ahí hay alguna forma de cambiar los dos de forma que la energía no cambie. O sea, aumenta L, pero qué sé yo, R0 también aumenta. De forma tal que esto se mantenga constante. No sé, ¿se entiende, Fede? Seguí preguntando, si no. Entiendo eso, o sea, lo que te quería decir, o sea, es si lo de los radios, o sea, que si aumentás el L, se acotan los radios, el rango de los radios, o sea, se deducía más de los gráficos de abajo, o lo podías hacer con este, porque también tenías que cambiar las condiciones iniciales para que la energía como que se quede en la misma altura. Eso es lo que te quería preguntar. Los gráficos los hice a partir de esta ecuación con una energía constante y el L se me metió en la energía esta S. S vale L por la raíz de K sobre M. Entonces lo que hice fue graficar estos radios y el L está metido acá. Y dejé la energía constante. Ahí está, perfecto. Bien, sí, gracias por la... Porque tenía puesto L acá antes y después lo cambié por S. Puede que este sea un caso un poco ideal, si no estoy muy seguro si se puede hacer esto de mantener justo la energía constante, pero creo que como primera aproximación está bueno, porque si no, uno tendría una energía, qué sé yo, azul, por ejemplo, y cuando aumenta L, después tiene una energía roja, entonces habría que analizar estos dos radios y me pareció un poco más chancho para hacerlo por primera vez. Si quieren pueden hacer ese análisis ustedes. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta, adelante. Después en el caso C nos preguntan, encuentre el período para el caso en que la órbita es circular. Entonces, ¿por qué nos piden el período en este caso?
Porque en general hallar el periodo no es algo simple, porque uno necesita una expresión para phi de t. Recordemos que estamos usando en coordenadas polares, o sea, x es el radio por el coseno, y es el radio por el seno. Así que un periodo de revolución, o sea, un giro, se va a completar cuando phi vale a 2pi. Entonces, el periodo viene definido cuando t es igual al periodo, phi vale 2pi. Entonces, en general necesito phi de t para hallar cuánto vale el periodo. Y eso es lo que le decía que es complicado de resolver en general en fuerzas centrales. Entonces, para el caso particular de la órbita circular, se vuelve muy fácil esa tarea, porque la clave está en notar que por la conservación del momento angular, ¿sí? L era m por el radio por phi punto. Si R es constante, entonces, porque estoy en la órbita circular, entonces phi punto también es constante. ¿Sí? Phi punto va a ser L sobre m por el radio de la órbita circular. Y si la calculan para este problema, le va a dar la raíz de k sobre m, que es la frecuencia de oscilación del resorte. Así que en este caso es muy simple porque el periodo simplemente va a venir dado, o sea, phi punto es una constante, así que phi es omega t, entonces phi va a valer 2pi cuando, o sea, phi de tau es igual a 2pi, entonces acá es fácil despejar que el periodo viene dado por la relación de siempre 2pi sobre omega, donde este omega es la velocidad angular. En cualquier otro caso que no sea la órbita circular, hallar esto va a ser bastante complicado. Y por último nos piden describir la naturaleza de las órbitas cuando difieren levemente de la órbita circular. Esto ya lo hicimos en la IA0. Simplemente uno hace una pequeña oscilación en el radio alrededor de la órbita circular, definido por una cantidad epsilon pequeña. Entonces, si epsilon es pequeño, uno puede hacer una expansión de Taylor del potencial efectivo alrededor de este parámetro epsilon igual a 0. Entonces se evalúa, después deriva, después la derivada segunda, y la clave es que la derivada primera se anula porque es un mínimo el radio de la órbita circular. Así que este término se va. Y finalmente uno reemplaza esta expresión en la ecuación diferencial que tenía. ¿Sí? Si se acuerdan, habíamos visto que la ecuación diferencial era m por la derivada segunda de r menos la derivada del potencial efectivo. Esta sería la fuerza, o sea, es la segunda ley de Newton esto. Entonces, si r es un rc más un epsilon, la derivada segunda me va a dar la derivada segunda de epsilon. Y si derivo el potencial efectivo respecto de epsilon, acá epsilon cuadrado me baja un 2, y me queda un epsilon nada más, y me queda este término. Así que, o sea, está evaluado en RC, esto es una constante. Entonces esta constante va a ser la frecuencia radial por la masa. ¿Sí? O sea, lo que me quedó acá fue la ecuación de un oscilador. Entonces la solución va a ser, el radio va a ser RC más la solución de este oscilador, que es un coseno, o sea, va a ser una pequeña perturbación alrededor del radio de la órbita circular, donde la frecuencia radial viene dado por esta derivada segunda. Y resulta que esta frecuencia radial es 2 veces la frecuencia de revolución. Que si lo comparan con el primer PDF de Seba, esto ya lo habíamos hallado. Entonces, en general, hay muchos ejercicios que tratan sobre darles un potencial, que hagan este análisis funcional, que dibujen el potencial efectivo y que del potencial efectivo describan las trayectorias posibles y saquen algunas propiedades como puede ser el periodo de la órbita circular o la frecuencia esta radial, como que son algunas pequeñas informaciones que uno puede sacar solamente usando el potencial efectivo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno.
Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido. Entonces, pasamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3, lo miro acá, en el ejercicio 3 nos dan una fuerza que es menos K sobre R cuadrado, esta es la fuerza gravitatoria, más un término extra, que va como C sobre R al cubo. Y en particular pide mostrar que la ecuación de la órbita se puede escribir de esta manera, donde acá hay un alfa. Así que si se fijan, lo que les decía, es un Kepler modificado por este término extra C sobre R al cubo. Así que antes de resolverlo, recordemos muy rápidamente, porque ya lo vieron en la teórica, Kepler. O sea, Kepler sería cuando C es igual a 0, porque como es un Kepler modificado, como que necesito Kepler para decir qué se modifica respecto de Kepler. Entonces, vieron en la teórica que en el potencial de Kepler, si uno hace el análisis funcional que dije antes, de mirar los límites, los puntos críticos y la estabilidad, uno tiene este potencial efectivo. Y si se fijan, este potencial efectivo tiene 4 tipos de movimientos posibles, cualitativamente hablando. 2 movimientos acotados, cuando la energía es negativa. Si estoy en esta energía gris o morado, no sé qué es este color, estoy en la energía de la órbita circular, donde hay un único radio. Si estoy en cualquier otra energía que sea negativa, entonces corto al potencial efectivo en 2 puntos, fue lo que vimos recién. O sea, es un movimiento acotado entre 2 radios. Y después, si la energía es igual a 0 o mayor a 0, entonces el movimiento es no acotado, porque la partícula, qué sé yo, viene de infinito, llega hasta este punto de retorno. O sea, este es el radio de máximo acercamiento, es un radio mínimo. Y después se vuelve a ir para infinito. O sea, me da la energía para que se siga yendo a infinito de vuelta. O sea, si se imaginan, qué sé yo. Si se imaginan que está el Sol y, no sé, hay un cometa. Entonces el cometa viene desde infinito, se acerca hasta un radio mínimo y después se vuelve a ir hasta infinito. Entonces hay 4 tipos de movimientos según la energía. Pero lo que le decía antes, es todo lo que puedo decir. O sea, no sé si son elipses, si son rombos, si son... O sea, lo que dibujé recién, qué sé yo, podría ser una trayectoria que venga zigzagueando y se acerque a un radio mínimo y después se vaya haciendo triangulitos. O sea, no tengo ni idea cómo es la forma. Lo único que puedo decir es que es acotado o no acotado. Para saber cualquier cosa más, necesitaría despejar cuánto vale R de phi. Y les decía que en el caso que había 2 fuerzas donde se podía despejar R de phi, esta es una de ellas. Y vieron en la teórica que si uno hacía la integral usando la ecuación de tablas, llegaba a la que se llama la ecuación de las cónicas. ¿Sí? Fíjense, es una ecuación polar en el sentido de que R depende de phi, no depende del tiempo. Entonces uno llega a esta solución para R de phi y acá aparece un parámetro E que se le llama la excentricidad. Y según el valor de E, uno tiene estos 4 tipos de movimientos. Y como uno conoce ahora cuánto vale R de phi, ahora sí puedo decir, bueno, este movimiento es un círculo, este va a ser una elipse. ¿Sí? Todo esto lleva a cierto análisis que no estamos haciendo acá. Acá debería decir si la excentricidad vale 1, si la energía vale 0, estamos en una parábola, y si no en una hipérbola. ¿Sí? Acá tienen un dibujito de... Esta sería la elipse, la parábola y la hipérbola. ¿Sí? Imagínense que esto podría ser la Tierra orbitando el Sol y algún cometa que pasa. Entonces acá hay un GIF, por ejemplo, donde pueden ver que excentricidad 0 es un círculo, porque sería algo que es poco excéntrico, y a medida que aumento la excentricidad tengo... A ver si se repite. A medida que aumento la excentricidad voy teniendo elipses, y si aumento demasiado paso a tener una parábola, y si aumento más tengo hipérbola.
Entonces, en particular, bueno, analizar cada caso es un mundo. Nos vamos a centrar en la elipse, que va a ser el caso que más nos importa. Entonces, en el caso de la elipse, los parámetros B y A que aparecen acá, que tienen un significado distinto según la cónica en la que esté, en el caso de la elipse, B y A son los semiejes de la elipse. ¿Sí? Acá hay un dibujito de la elipse. Entonces, visto del origen, B y A son los semiejes de la elipse. Y lo curioso es que la ecuación polar no tiene el foco en la elipse, el origen en la elipse como uno esperaría, sino que el origen está en el foco de la elipse. Entonces no es que uno tiene, o sea, R no está midiendo esta distancia, está midiendo esta distancia, vista desde el foco. Entonces, por ejemplo, si estoy en el eje X, fíjense que no llego a, o sea, R no vale A, porque A es la distancia medida desde el origen. Lo que estoy midiendo es esta distancia, que está acá en violeta. Entonces la distancia de mínimo acercamiento se le llama el perihelio, y la distancia de máximo acercamiento, de máximo alejamiento, se le llama el afelio. Entonces cuando, por ejemplo, la Tierra está lo más cerca posible del Sol, ese es el perihelio, y cuando está lo más lejos, en invierno, ese sería el afelio. Bueno, el invierno no está bien dicho. Entonces, esto del foco, por ahí les recuerda algo a F2. Si se acuerdan, en F2 el foco se definía como el lugar donde si tenía rayos viniendo del infinito, se enfocaban todos, convergían todos a este punto. Entonces eso pasa en la elipse, en la parábola, en la hipérbola, y por eso la terminología es la misma, hay analogías. Y uno puede despejar en función de la excentricidad y del semieje A, cuánto vale el perihelio, que es A por 1 menos la excentricidad, el afelio, y el valor de la excentricidad para el caso de la elipse, y también uno podría sacar el foco. Sí, estas son expresiones generales de la elipse. Y bueno, acá les dejo los valores para el caso particular de Kepler. Uno puede calcular haciendo toda la cuentita cuánto vale el semieje mayor, el menor y la excentricidad. Y bueno, uno también podría calcular cuánto vale el período. Entonces le decía que para el período necesitábamos phi de t, pero hay otra forma de calcular el período, que es a partir de la segunda ley de Kepler, y básicamente uno usa que un periodo se define como darle la vuelta a la elipse. Entonces, yo le doy la vuelta a la elipse cuando recorro todo el área de la elipse. Entonces, la segunda ley de Kepler, que me hablaba de la velocidad del área, uno puede integrarla y despejar el periodo diciendo que el área de la elipse va como pi por el semieje mayor por el semieje menor. Acá se las dejé escritas si quieren después, mírenla. Pero lo que quiero que recuerden es eso, que el periodo lo definimos como darle la vuelta a la elipse. ¿Sí? Un año sería darle la vuelta a la elipse alrededor del Sol. ¿Sí? Este fue un interludio de cosas que ya vieron en la teórica. Si hay alguna pregunta con esto, me dicen. Entonces la pregunta que quiero plantear ahora es, bueno, en el ejercicio 3 nos dan un Kepler modificado. Entonces queremos ver qué cambia respecto de esto. Entonces en este Kepler modificado uno puede calcular el potencial, integra la fuerza respecto del radio. Y fíjense que uno tiene el potencial de Kepler más el término extra. El término extra tiene la misma forma funcional que el potencial centrífugo, o sea, va como 1 sobre el radio al cuadrado. Así que cuando uno escribe el potencial efectivo y suma los dos, lo que puede hacer es combinar este término, que va como 1 sobre el radio al cuadrado, con este término. O sea, puede juntarlo a los dos en un único término, donde esta constante que aparece acá arriba es la suma de los dos. Entonces este L techo al cuadrado lo vamos a definir como un alfa al cuadrado por un L cuadrado, donde alfa al cuadrado es un 1, o sea, este es el término centrífugo. Fíjense que si ponen L cuadrado recuperan el término centrífugo, más este término que tiene el término este C.
Entonces, cuando hacen esto por L al cuadrado y lo meten acá, les da este término acá. Entonces, hacer este potencial es hacer Kepler, pero donde dice L, ahora pongo L barra. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a cambiar ese L barra? ¿Qué va a cambiar ese alfa? O sea, cuando C vale 0, alfa vale 1. Entonces, ¿qué pasa si alfa es distinto de 1? Entonces, por un lado vemos que la forma funcional del potencial efectivo no cambió. O sea, yo había dibujado este potencial efectivo y lo que vimos antes, si pongo otro L, qué sé yo, por ahí tengo este potencial efectivo. Pero la forma funcional no cambia, o sea, sigue habiendo 4 tipos de movimientos. Y si es, entonces la información que puedo sacar del potencial efectivo es la misma. Eso no me va a cambiar. Pero sí lo que va a cambiar es la forma de la órbita. Y para ver la forma de la órbita hay que resolver, o sea, uno necesita la ecuación polar R de phi. ¿Sí? Habíamos visto antes que iba como 1 sobre E más el coseno. Entonces habría que rehacer este ejercicio con este potencial efectivo, haciendo la integral, usando la integral de tablas. Sin embargo, le dejo eso para ustedes. Pero sin embargo, si uno lo mira un rato, se da cuenta que hay un atajo, ¿sí? En la guía se lo menciona, se lo da como ayuda. O sea, dicen que no hace falta resolverlo de vuelta. Y si se fijan, uno está redefiniendo el momento angular como alfa por L, o sea, es un momento angular generalizado, este L barra, o modificado. Y fíjense que si uno modifica el momento angular, o sea, si yo multiplico a alfa por el momento angular, entonces, como esto es la conservación del momento angular, se me mete este alfa acá, y puedo definir esto como la nueva variable angular, como un phi barra. O sea, phi barra es alfa por phi. Entonces me queda esta nueva, esta conservación de momento angular modificada. Entonces, la moraleja es que no hay que resolver, no hay que hacer todas estas integrales de vuelta, solamente hay que darse cuenta que uno puede usar la solución de Kepler, pero donde dice L pone L barra, alfa por L, y donde dice phi pone alfa por phi. Entonces, si estamos en el caso de una elipse de vuelta, lo único que cambió fue que donde dice phi puse alfa por phi. Y donde dice L pongo alfa por L, por ejemplo en el semieje menor. Y esta es la expresión a la que nos pedía llegar la guía. Sí, o sea, acá dice A por 1 menos epsilon cuadrado, pueden jugar un poco con las definiciones y ver que es lo mismo que lo que definí acá arriba. Entonces la pregunta es, ¿qué cambia este alfa que está acá abajo? Entonces, fíjense, en general este alfa va a cambiar la definición de lo que es un periodo o lo que es un ciclo. Entonces, fíjense, volvamos al caso de Kepler. En el caso de Kepler, uno tenía la elipse, y la elipse se completa, o sea, yo hago un periodo, le pego una vuelta a la elipse cuando empiezo en este punto, que sería el perihelio, me voy por la elipse, llego hasta el afelio, y vuelvo. ¿Sí? Hago todo ese giro. Entonces acá estoy en phi igual a 0, ¿sí? Phi es el ángulo. Cuando phi es igual a pi, me fui al afelio, y cuando phi es igual a 2pi, volví a este punto donde empecé. Entonces acá está dicho eso con palabras. Un ciclo se completa cuando voy del perihelio en 0 al afelio en pi, y vuelvo al perihelio en 2pi. ¿Sí? Le di la vuelta a la elipse. Entonces fíjense que en el caso de Kepler común, el ángulo que me llevó a darle vuelta a la elipse es 2pi, porque la elipse está quieta. Y la órbita es cerrada en el sentido de que después de pegar un giro, o sea, después de un giro de 2pi, volví exactamente al lugar donde empecé. Entonces, está cerrada la órbita, pues siempre vuelvo a donde empiezo.
Entonces, ¿qué cambia este alfa? Bueno, fíjense que ahora el coseno pasa a ser un coseno de alfa por phi. Entonces el recorrido anterior se modifica, porque yo empiezo en el perihelio, pero ahora, fíjense que llegar al afelio, o sea, el afelio estaba en pi, cuando el coseno valía -1. Ahora, para que este nuevo coseno valga -1, tengo que estar no en pi, sino en pi sobre alfa. O sea, cuando phi vale pi sobre alfa, el coseno de pi vale -1. Y lo mismo cuando quiera volver al otro punto. O sea, antes el coseno de 2pi valía 1, ahora tiene que ser el coseno de 2pi sobre alfa. Entonces, para dar un ejemplo, elijamos alfa igual a 4/3. Y lo que lo que vamos a graficar ahora es la trayectoria en el plano XY. O sea, es visto en el espacio cómo se movería la partícula. Entonces, fíjense cómo cambia pegarle la vuelta a la elipse. Entonces decíamos, empiezo en este punto rojo, después me quiero ir a lo que era el afelio, que es lo que era el punto más lejos. Entonces, acá en azul está dibujado el radio del perihelio, y en naranja el radio del afelio. Entonces empiezo en este punto, me voy al afelio, pero ahora no está en pi el afelio, como antes. ¿Sí? Antes tenía la elipse acá quieta. Entonces fíjense que ahora llego al afelio, pero en pi sobre alfa, que es un valor un poco más arriba. Entonces llego al afelio en pi sobre alfa, y después en un ángulo 2pi sobre alfa, o sea, sería este ángulo de acá, vuelvo al perihelio. O sea, vuelvo al radio este más chico. Entonces fíjense qué curioso que estoy diciendo que les di una vuelta a la elipse y sin embargo parece que no se completó la elipse, ¿no? Falta un cachito acá. Y este, por ejemplo, sería el que está a la derecha, sería el gráfico, la trayectoria de la partícula cuando pego un giro. O sea, cuando phi es igual a 2pi. Entonces, cuando phi es igual a 2pi, vuelvo al eje X, pero fíjense que no vuelvo a donde empecé. O sea, empecé en este punto de acá. Acá empecé, y después de una vuelta de 2pi, vuelvo a otro radio. Entonces, en este sentido la órbita no es cerrada, porque después de un giro no volví a donde empecé. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que, si se fijan, definí pegarle una vuelta a la elipse como ir del perihelio al afelio y volver al perihelio. Pero ahora el ángulo que me lleva a completar ese ciclo no es 2pi, es 2pi sobre alfa. Entonces fíjense que el perihelio se movió de este punto a este punto. O sea, cuando volví, cuando completé la vuelta a la elipse, no estoy donde empecé, sino que estoy en otro lugar. O sea, el perihelio se me corrió del lugar. Se me corrió de este lugar rojo a este lugar rojo. Entonces se corrió en un ángulo que lo podemos llamar, se dice que precesa el perihelio, este movimiento de correrse. Y lo podemos cuantificar mediante un ángulo que lo llamamos phi de precesión. ¿Sí? O sea, este 2pi sobre alfa es menor a 2pi, que sería el que está acá. Entonces lo que les decía es que la órbita no es cerrada. ¿Sí? Después de 2pi no volví a donde empecé. Entonces hay una condición que uno puede pedir para que las órbitas sean cerradas, que es pedir que la órbita es cerrada si completo este ciclo en un número racional de 2pi. O sea, vimos que este ciclo se completaba cuando el ángulo valía 2pi sobre alfa, así que alfa tiene que ser, si uno pone 2pi sobre alfa y lo compara con este valor, la órbita es cerrada si alfa es un número racional.
Entonces K se le llama el número de ciclos y M es el número de giros. Entonces, para darles un ejemplo, acá hice otra figura. Entonces, fíjense que si para este alfa 4 tercios, la órbita se va a cerrar después de 3 giros. Entonces, traten de seguirme. Empiezo en el punto verde. Me voy todo por acá. Y dijimos que ahí completé un ciclo. O sea, le di una vuelta a la elipse. Pero no estoy donde empecé. Después sigo. Hago otro ciclo. K igual a 2. Pero sigo sin estar donde empecé. Hago un ciclo más. O sea, un ciclo se define como pasar por el radio máximo y volver al radio mínimo. K igual a 3. Podría haber usado azul. K igual a 3. Y finalmente, en el cuarto giro, fíjense que volví a donde empecé. Volví al punto verde. Entonces fíjense que volver a donde empecé me llevó 4 oscilaciones del radio y me llevó 3 giros. O sea, un giro es cuando phi vale 2pi. Entonces fíjense, cada vez que corto el eje X, entonces empiezo en este punto. Voy por la Bordeaux, me transformo en la lila. Acá corté una vez. Acá. Después sigo, me convierto en la azul. Y acá corto de vuelta, 2 veces. Y después sigo con la verde. Y finalmente vuelvo a X, corté 3 veces. O sea, pegué 3 giros de 2pi. Ok, necesito que me digan qué tan perdidos están a esta altura, pues estoy hablando solo. A mí me quedaba la duda de eso de qué definías como ciclo y qué definías como giro, pero lo acabas de explicar, así que ya va bien. Bien. Ahora vamos a ver la física, Tomás. Igual ahora tengo un GIF que por ahí los ayuda un poco. O sea, denme un segundo más y vemos si se entiende. Entonces, quiero decir que en el ejercicio nos piden calcular la velocidad de precesión. Entonces, fíjense, cada vez que completo un ciclo, el perihelio precesa. O sea, pasó de estar en el punto verde al rojo, cuando completé el primer ciclo, K igual a 1. Después sigo girando, completo otro ciclo de la elipse y volví a este punto violeta. Entonces, ahora el perihelio precesó en esta cantidad. Y después sigo girando, acá empiezo del violeta, voy por todo el azul, y termino en este punto. Entonces a la tercera vuelta el perihelio precesó todo esto. Entonces fíjense que empezó en pi sobre 2, la precesión, después en pi, y después en 3pi sobre 2. Entonces es una relación lineal, va yendo como pi sobre 2. Eso para el caso particular en que yo elegí que alfa vale 4 tercios. Pero uno puede ver que en general esta relación es lineal. Entonces, en un periodo, phi de precesión es igual a este ángulo. ¿Sí? En un caso general, no sé cuánto vale. Si hago 2 ciclos, o sea, si el tiempo son 2 periodos, entonces el ángulo va a ser el doble. Entonces uno puede ver que la relación es lineal. O sea, el ángulo de precesión va a ser t sobre tau por la precesión de un ciclo. Entonces fíjense, cuando t es igual a tau, tengo la precesión de un ciclo. Cuando t es igual a 2 tau, tengo 2 veces la precesión del ciclo, 3 veces, 4 veces. Entonces de acá uno puede calcular la velocidad de precesión derivando en el tiempo y le queda este phi de precesión sobre tau. Y fíjense, el phi de precesión o sea, esta línea verde sería
sería 2pi menos este cachito. O sea, menos 2pi sobre alfa. ¿Sí? Esta línea verde oscura. Entonces, si meten esa definición, el phi de precesión es 2pi menos 2pi sobre alfa. Uno halla una relación para la velocidad de precesión en función del alfa. Fíjense que si alfa es igual a 1, no precesa. Ok, entonces, por lo menos a mí me resulta un poco difícil entenderlo así solo con los gráficos, así que una versión interactiva va a ayudar un poco. Entonces, si se fijan en la página de la materia, hay un código de matemática, ¿sí? Tienen que tocar botón derecho, guardar enlace como. Y si ustedes van corriendo, ¿sí? El código tiene una primera parte donde está graficado, está como dice el gráfico del potencial efectivo, y después esta segunda parte sería, bueno, estos gráficos que estuve mostrando, y acá hay una versión interactiva. Entonces fíjense, si alfa es igual a 1, este sería el caso de Kepler. La partícula va, le pega la vuelta a la elipse, y vuelve a donde empezó, después de una vuelta. Después de cuando phi vale 2pi, vuelve a donde empezó. Entonces, ¿qué pasa ahora si lo voy a modificar un poquito nada más? ¿Ven? Como que si uno mira la trayectoria negra, no parece una elipse. Pero lo que está haciendo es, o sea, la partícula es como que sigue una elipse, pero la elipse se está moviendo. Entonces por eso decimos que completa un ciclo cuando le pega una vuelta a la elipse, aunque uno no lo vea en el color negro. Entonces fíjense, ahí le está pegando, ahí le pegó una vuelta. ¿Poner de vuelta? Ahí llega al afelio. Y fíjense, cuando vuelve, no vuelve a donde empezó, no vuelve a este punto. Entonces el perihelio que estaba acá precesó a este punto. Entonces eso se ve en que la elipse se corrió. Se está moviendo. En el caso particular en que alfa vale 4/3, que es el que estábamos haciendo, fíjense, ahí completó un ciclo, le dio una vuelta a la elipse, ahí le dio otra vuelta a la elipse, o sea, ahí van 2 ciclos. Oh, la puta. No lo puedo parar. Bueno, ahí va una vuelta, ahí van 2 vueltas, ahí van 3 vueltas, y en la cuarta vuelta va a volver a donde empezó. Esa animación está subida también como GIF. Entonces, no sé, por lo menos yo cuando lo veo así interactivamente, ahora sí se ve la elipse que precede, si no, uno medio que no la ve. Ok. Bueno, eso es todo. Después traten de leerlo. Sí, claro, en el cono también pasaba en el ejercicio 7 que había que entregar. Fíjense que hay un comentario al final sobre si las órbitas son cerradas o no, y tiene que ver con lo mismo. Como que por ahí la partícula pegaba una vuelta y pasaba por el radio mínimo y subía al radio máximo, y eso no era en un giro de 2pi. Entonces simplemente comento un poco rápido. No me termina de quedar claro si un periodo es un ciclo o cuando volvés al mismo punto después de varios ciclos. Ok, como que estoy... sí, esa es la parte que es confusa para mí. Entonces, definí ciclo como darle la vuelta a la elipse.
Eso es lo que definí como un ciclo. Entonces, fíjate acá, la figura izquierda sería un ciclo. ¿Sí? Cuando mires el GIF vas a ver que en realidad esto fue pegarle una vuelta a esa elipse que se estaba moviendo. Entonces, cuando completé un ciclo no volví a donde empecé. Estoy en este ángulo phi que vale 2pi sobre alfa. Y después hay otra definición que es giro. Entonces, un giro es cuando phi es igual a 2pi. Si querés, puedes pensarlo como un giro de revolución. Entonces, yo estoy diciendo que un periodo es esta definición de la izquierda. Un periodo se completa cuando le doy la vuelta a la elipse. Y estoy diciendo que la órbita es cerrada si vuelvo a donde empecé. Entonces, la órbita es cerrada cuando completo 3 giros y 4 ciclos. O sea, cuando completo 3 giros, di como 3 vueltas y volví al punto verde. Y cuando completo 4 ciclos de estas elipses. Entonces vuelvo acá. Entonces, voy a esperar a que empiece de vuelta. Entonces, un ciclo es cuando le doy la vuelta a la elipse. Eso es un ciclo. Un giro es ahí, cuando cruzó el eje X. Ahí va otro ciclo. Ahí cruzó el eje X de vuelta. Ese es otro giro. Y en el cuarto ciclo completo 3 giros. Sí, el término nuevo, la rotación, la precesión de la elipse se da por el término alfa. Si alfa vale 1, que era el caso de Kepler, la velocidad de precesión es 0 y no precesado. O sea, todo se reduce a que donde decía coseno, ahora tengo coseno de alfa por phi. Entonces, como que el coseno de 0 vale 1, de pi vale menos 1 y de 2pi vale 1, y ahora eso cambia, porque está ese alfa metido. Preguntan si esto vale solo si el potencial extra tiene la misma forma que el potencial centrífugo. No, vale en más casos. Si vos tuvieras un potencial que va como alguna constante sobre R al cubo, también vas a tener una elipse que precede, además de Kepler. Y si querés, además del término que vimos recién. Bien. Esa pregunta me va a venir bien. Bueno, lo que voy a comentar ahora es una nota histórica. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Lo medio que ya terminamos mi parte. No sé si creo que luego va a explicar otro más. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Yo tengo una pregunta. Si en el caso de que el alfa sea irracional, entonces las órbitas nunca volverían a cerrar, nunca se cerrarían, digamos. Eso Claro. es lo que... Como que si alfa es irracional, a ver, ahí mandé un valor cualquiera. O sea, la pregunta es, si agarras un número al azar de alfa, es muy probable, o sea, es asegurado que va a ser irracional. Claro, sí. La naturaleza nunca te va a salir una órbita que se cierra, digamos. Sí, exacto. Es como muy improbable pegarle a la órbita. Bueno, ahí no sé si se ve, como que pareciera que está en el mismo lugar, pero está como muy pegado. Pero no volvió a donde empezó. Fíjate que se está sombreando. Y se está sombreando porque no volvió justo a donde empezó. A ver si puedo agarrar otro ejemplo. Como que nunca llega a tocar este punto de vuelta. Siempre está como cerca.
Bueno, no sé, después si quieren lo vemos. Jueguen un poco con esto. Bueno, si tienen más preguntas, háganlas. Entonces, les hago un comentario breve sobre esto en nota histórica. Entonces, o sea, nos interesan las elipses, también nos van a interesar las parábolas y todo, pero nos concentramos en las elipses porque los planetas orbitan aproximadamente, ¿no? Orden cero, en elipses alrededor de, en los sistemas solares, alrededor de su estrella. Qué sé yo. Digo que también nos interesan las parábolas y las hipérbolas porque los cometas, qué sé yo, el cinturón de Orión o el cinturón de Kepler, harán a orden muy cero parábolas o hipérbolas alrededor del Sol. Bueno, perdón, justo esos cinturones no pues son estables, pero algún cometa random. En particular, en el sistema solar, el Sol es muy masivo, entonces si por ejemplo miramos la Tierra, que pesa 1000 veces menos, entonces lo que pasa es que como que tanto el Sol como la Tierra oscilan alrededor de algún punto, o sea, el Sol también va pegando vueltitas, pero si es muy, muy masivo lo podemos aproximar como que está quieto y que lo que está en el foco no es el centro de momentos de los dos cuerpos, sino el Sol. Entonces, lo que dije recién, hay un GIF de Wikipedia al respecto. Entonces, acá está el Sol y esta sería la Tierra orbitando, y acá se ve cómo va precesando la elipse que va haciendo la Tierra. Entonces, como que cuando vuelve, o sea, es una forma diferente de graficarlo, porque acá solo dibujaron la elipse, no dibujaron la trayectoria. Pero fíjense que le quedaría esta roseta, se llaman rosetas estos giros que íbamos viendo. Y esto es interesante porque hay un tema con respecto a la precesión del perihelio de Mercurio, y es porque en 1859 el astrónomo francés Le Verrier, o no sé cómo se pronuncia, notó, o sea, reanalizó todas las observaciones que había del tránsito de Mercurio sobre el disco solar desde 1697 a 1848, y lo que vio fue que el perihelio de Mercurio tenía una precesión de 531 segundos por siglo, arco segundo, y que de esos 531 había 43 que no se podían explicar por el potencial gravitatorio de Kepler ni por otros efectos newtonianos, como por ejemplo puede ser la presencia de otros planetas. O sea, hay un montón de perturbaciones al problema. Pero si uno considera todo lo que conoce de Newton, hay 43 segundos que se le escapan. Entonces pareciera que para sacar esos 43 segundos uno tiene que corregir todo lo que conoce de Newton para obtener, corregir la fuerza de Newton para poder alcanzar ese nivel de precesión. ¿Se les ocurre cuál podría ser esa corrección? Exacto, la relatividad general. Entonces, para sacar esta anomalía de 43 grados hay que usar relatividad general, y ese fue un gran logro de Einstein, que usando la teoría de la relatividad general logró predecir este valor de 43 usando la teoría. Entonces eso le dio un impulso enorme a la teoría porque era como sería la teoría correcta comparada con Newton. Y la idea es que eso se ve en Mercurio por dos motivos. Primero, porque Mercurio está muy cerca del Sol, entonces los efectos gravitatorios, o sea, la relatividad general es una corrección a la gravedad de Newton, entonces se nota más sus efectos cuando la gravedad es muy fuerte. Entonces en Mercurio se nota más porque está muy cerca del Sol y los efectos gravitatorios son más fuertes ahí, es más intensa la gravedad. Y por otro lado, porque Mercurio en particular tiene una órbita muy excéntrica, es como una elipse muy, muy excéntrica, entonces
eso hacía que esta precesión se pudiera notar mejor. En otros planetas con menos excentricidad no es tan grande el valor de esa precesión. Así que exactamente. Entonces la moraleja, o lo que les quiero contar es que este término C sobre R cuadrado es una aproximación a primer orden de relatividad general. O sea, uno agarra relatividad general, se queda hace un Taylor alrededor de campos gravitatorios no tan fuertes, y lo que sale de la teoría de la relatividad general a primer orden es este potencial efectivo. De hecho, probablemente si alguien lo busca, encuentren por ahí que hay una corrección que va también como gamma sobre R al cubo, que era medio lo que me preguntaban recién. ¿Hay alguna otra forma que la elipse preceda? Bueno, sí, si uno agrega este término, que también sale de relatividad general, también le queda una elipse que precede y tiene otro tipo de correcciones. Entonces, esto que vimos fue como el primer orden de relatividad general. Bueno, ¿alguna Una pregunta. Sí. Sí, justo. Si yo tuviera un potencial de Kepler, pero normal, digamos, que sea solo menos K sobre R, eso no me causa precesión. ¿O sí? Exacto. No te causa Pero precesión. entonces, ¿cómo estudiaban la precesión de Mercurio? O sea, ¿por qué suponían que ya había otro potencial causado por otro motivo? Más allá de esa corrección extra que notaron que hacía falta hacerle. Si medían la precesión ya como tal, ¿cómo la explicaban? No tenían que usar otro potencial que no sea el de Kepler. O sea, como que el tema es que no la explicaban. Como que en 1860 se dieron cuenta de que había unos 43 grados que no podían No, explicar. claro, por eso, pero ellos midieron esa anomalía en Ajá. la precesión, pero ya estaban midiendo la precesión, que decían que era de 531 segundos de arco por ciclo. ¿Cómo explicaban esos 531 segundos de arco por ciclo? Pero eso es una observación experimental. No Ah, necesitas está bien. explicarla. Como que vas mirando la órbita de Mercurio, o sea, cómo transita a través del disco solar, y vas viendo que se está corriendo y lo medís. Entonces necesitas una teoría que explique ese experimento. Ok. O sea, entre Kepler y relatividad general estaba este término que nosotros vimos hoy. A primer orden. A primer orden. O sea, este potencial sería un Taylor de relatividad general. Claro, pero creo que la pregunta que hacía Gabriel también era como, ¿por qué alguien metió ese término ahí? No, o sea, no es que alguien metió este término. O sea, Einstein hizo relatividad general y en el marco de esa teoría dedujo los 43 grados. Entonces, como que creo que ese fue el modo en que se hicieron las cosas. Entonces después uno puede ver que haciendo perturbaciones de relatividad general se recuperan, o sea, esto va a dar, qué sé yo, por ahí da 42 grados, ¿no? Fue un Taylor. Entonces, como que la idea no es que alguien metió este término así de la nada, como que en el relatividad general se vio y después haciendo un Taylor uno ve que una perturbación a primer orden sería agregar este término. O sea, Ahí va. viene de relatividad general. Bien. Igual, perdón que vuelva a esto, o sea, no sé si esta era la pregunta de Gabriel y si no te la hago yo, o sea, creo que más allá de la corrección es o sea, cómo se tomaban las precisiones en sí, porque se supone que o sea, los potenciales conocidos eran los de Kepler, entonces como que ya la precesión como que es algo que no debería pasar. No sé si esa era la pregunta de Gabriel, pero es como, o Claro, sea, mi pregunta era, por como vos nos estás comentando esto, es como que les sorprendía que tenga esa anomalía, pero no les sorprendía el hecho de que preceda como tal.
Claro, pero Kepler ya te dice que esa precesión no debería estar, entonces ¿cómo Claro. es? claro. Es porque en realidad suponían que era por efectos de los demás planetas, entonces le Claro. agregaban un término. Claro, Ok. como que esto que vimos sería la versión más ideal en el que solo está el Sol y solo está Mercurio. Entonces hay un montón de otros efectos en el sistema solar. Los más fuertes son interacción, como que la órbita, el hecho de que esté Mercurio y esté Venus al lado, Venus modifica un poco la órbita de Mercurio, la Tierra también. Y ese es el que a mí se me ocurre que debe ser el más influyente y debe haber otros términos, o sea, debe haber otros efectos de otras causas newtonianas que deben sumar a la precesión. O sea, eran todas perturbaciones como de potenciales de Kepler, pero otros cuerpos que causaban esto. Claro, como que acá vimos el problema de 2 cuerpos, habría que ver cómo es el problema de 10 cuerpos en el sistema solar. Sí, está muy bien la pregunta. Bien, ¿alguna pregunta más? Lu, ¿vos vas a explicar algo o pasamos a...? Sí, te explico yo algo. ¿Seguís grabando? Sí. Bueno, vamos a hacer el problema 6. Bueno, el problema 6 nos dice, tenemos un satélite de masa m que se mueve con un potencial central atractivo de tipo Kepler y súbitamente el valor de la constante K se reduce a la mitad. Encuentra la nueva órbita. Entonces, este problema es muy cortito. Toda la base teórica es ya la que vio Max antes. No te había llegado, o lo vieron en la teórica seguro, a que uno puede estudiar el movimiento con coordenadas polares, ¿no? Y relacionar cómo va a ser el radio de este satélite con el ángulo en función de las constantes que se conservan del problema, como es la energía y el impulso angular. Esta sería la masa reducida, pero en este caso, como es un satélite, es la masa del satélite en realidad y la otra masa sería el Sol, por ejemplo. En el caso en particular de que el potencial sea del tipo Kepler, y también el del oscilador armónico que recién vimos, se puede usar esta integral. Y como ya les mostró Max, el problema se reduce a encontrar lo que es la excentricidad, que queda todo en función de las constantes del problema. Sabiendo las condiciones iniciales de cómo se mueve la órbita, definís la energía y el impulso angular y ya te queda todo definido. Y en particular, bueno, dependiendo cómo es esa energía, te quedan problemas de tipo circular, una órbita circular, o elíptica, una parábola o una hipérbola. Entonces, en este caso en particular, lo que tenemos que ver es qué pasa cuando la constante del potencial se reduce a la mitad. Si el problema inicialmente se encuentra de forma elíptica, ¿qué sucede, no? Si va a parar un problema de parábola o de círculo. Entonces tendríamos que ver caso por caso cómo está inicialmente. Lo que ustedes ya vieron en Física 1 es que estos problemas se pueden estudiar bien viendo lo que son los gráficos del potencial efectivo. Y tenés, donde también ya habían visto esos 4 casos, ¿no? El caso de, por ejemplo, si la órbita es circular, el problema salía derivando lo que es el potencial efectivo y quedaba bien definida lo que es el radio. O si tenías un poquito más de energía, el problema era elíptico,
pues si la energía era cero tenías el caso de la parábola, o más energía ya era una hipérbola, ¿no? El satélite se aleja completamente del Sol. Entonces, para este problema lo que tenemos que ver es qué sucede con este gráfico. Entonces tenemos el potencial efectivo inicialmente en el punto donde súbitamente cambia acá, está definido así. Y hay un cambio repentino del potencial. Este R monio lo que le puse es en ese instante que sucede, ¿no? El cambio de K. Díganme si se va entendiendo. Entonces lo que tenemos que ver es cómo cambia la energía. Inicialmente tenemos que la energía es así. Está definida por la velocidad en ese punto, el impulso angular en ese punto. Y lo que tenemos es, como el evento es en un instante, la velocidad no va a variar. O sea, el R punto no varía ni el θ punto. Se va a conservar lo que es el impulso también. Entonces, podemos redefinir esta energía, la volvemos a escribir con el nuevo potencial. Y al escribirlo con el nuevo potencial, bueno, lo reemplazan y le va a quedar así. Le va a quedar que la energía, luego de que se reduzca acá, aumenta. Lo cual tiene sentido porque al ser un potencial atractivo, cuando K disminuye, el satélite se quiere alejar del Sol. Pasa a ser un problema cada vez más repulsivo. Entonces, ya sabemos que para cualquiera de los casos, la energía aumenta. Y ahora la cosa es verla caso por caso. ¿Qué pasa si siempre estamos en el caso, ¿no?, de que el impulso es distinto a cero? ¿Qué pasa si inicialmente, por ejemplo, el caso más general, se pueden ver desde el gráfico, si uno ya está en el caso donde tu problema es la órbita es una parabólica, si la energía aumenta, bueno, va a terminar en una hipérbola. Si es una hipérbola, bueno, ni hablar, ¿sigue? Entonces la gracia es verlos en los casos donde el movimiento es ligado. Una forma es ver el caso general, que es el de la órbita elíptica, ¿no? En este caso. Y lo que hay que hacer es calcular lo que es la nueva excentricidad. Lo que ya vio antes Mats, es cómo quedan los semiejes mayores y menores. Y el nuevo cálculo de la excentricidad está dado por el cambio en la energía y el cambio en la constante K. Y es ver esa excentricidad, si por ejemplo, si ahora antes era menor a 1, porque estábamos en el caso de una elíptica, si ahora es mayor a 1. O si sigue siendo menor a 1, y seguimos estando ante una órbita elíptica. Pero el caso más fácil de ver, y que nos va a ayudar a reducir es el de la órbita circular. Que es en la órbita circular estamos en este punto, ¿no? Que es el de menor energía del problema. Entonces lo que tenemos que ver es si el aumento de energía es suficiente como para que la órbita pase a estar en un caso ligado o no ligado, o si en cambio sigue estando atrapada en una órbita ligada. Agarran la expresión de la energía, derivas el potencial efectivo, o sea, les estoy dejando para que hagan las cuentas. Y te fijas que el radio circular queda así de este estilo. Entonces, la energía inicial del problema es así, en el caso de la órbita circular, que ya la tienen del libro. Luego del evento, de que se reduzca acá a la mitad, nos queda que la energía es cero. ¿Y en qué caso era que la energía era cero? Bueno, ese era el caso de la órbita parabólica. Entonces lo que tenemos como conclusión es que el aumento de energía fue suficiente para que, en el caso más extremo, que es en la órbita circular, haya un aumento de excentricidad tal
que pase de una órbita circular a una órbita parabólica. Entonces, si volvemos acá, si ya estamos en este caso, ¿no? Este punto. Y la energía es tal que aumenta para que el satélite se desligue. Si estamos en el caso de una órbita elíptica va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, la energía va a ser suficiente para que el satélite se vaya. Así que este problema es así, es cortito. Es un poco para ordenar qué es lo que habría que hacer. Siempre es plantear el Lagrangiano, bueno, ver qué se puede reducir con las constantes del problema. Y ver los caso por caso. Y siempre conviene arrancar con el caso del círculo, que es el más sencillo. Otra cosa que tenemos, este lo hizo Vladimir, que no sé si quería contar algo, es la simulación del caso de Kepler. Voy a correr. Acá ustedes tienen para jugar después con las constantes, con los constantes iniciales y ver qué pasa cuando le cambias K. K acá en realidad está definida con la constante gravitacional, o sea que lo que tienen que hacer es jugar con las masas. Vamos a correrlo. Tenemos, como es el caso del satélite, hay un punto, una masa que está fija en el foco. Y la otra, el satélite de mucho menor masa. Bueno, y acá la tienen para probar distintas cosas. No sé si quieren preguntar algo. A ver si los veo. Hola, perdón. Yo creo que me perdí un poco en un momento que pusiste energía inicial y energía final. No sé a qué Sí. se refería. Bien. El problema es ver qué pasa cuando súbitamente cambia el valor de K. Entonces, yo le llamé energía inicial, es antes de que cambie K, y luego del evento le puse, es después de que cambie K. Ah, buenísimo. Gracias. Perdón, me había Entonces, perdido. entonces eso, ¿no? La inicial con un K y la final es con el nuevo K. Y acá, para hacer esta cuenta, lo único que usé es que L es el mismo. No varía la velocidad. Y lo único que varía es el potencial. Entonces, cuando lo reescribís, te queda todo te queda así. Ah, buenísimo. Muchas gracias. Perfecto. ¿Otra pregunta? A ver si lo veo. ¿Alguna otra pregunta? O sea, perdón, la simulación que mostraste recién era ya desde el punto en el que se había cambiado, digamos, la energía, no es que cambie en algún No, momento la simulación. no, perdón. La simulación es Kepler, solamente. Ah, ok, ok. O sea, Es con Kepler una con K con constante. la vieja constante. Sí, 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 sí. Ok, ok. Con una cualquiera. A ver, si podemos ver el código. ¿Que lo están viendo? Sí, con una constante que está definida con una masa. Con estas constantes de acá. No está escrito en función de K, sino lo que pueden hacer ustedes si quieren es reemplazar con valores coherentes de G de E y de las M. Claro.
Bueno, la simulación esta la Vos voy a poner. pusiste un evento acá. Igual, por ejemplo, perdón, en la simulación que hizo Vladimir pusiste la opción del evento, que es que de golpe cambie. Claro. Entonces uno puede acá poner false o true e ir al caso de uno del otro, ¿no? En realidad te dice un evento aleatorio. Lo voy a mostrar con más detalle digamos, en la página, en todo caso lo ponemos, ¿sí? Dale. O sea, podés, acá se ve un caso, hay un tiempo crítico, en algún momento la masa se reduce a la mitad, que es la K que veníamos viendo. Pero si uno pone false acá, en el no evento, simplemente es el caso de Kepler. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno. Bueno. Si no hay más preguntas, vamos a las aulas.